Buenas tardes, mi nombre es Cristian Delgado Suárez, soy profesor en las maestrías de Derecho Procesal y Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así también como profesor en la Universidad de Lima y asociado al Estudio Muñiz. En primer lugar quisiera agradecer la gentil invitación de los amigos de JUS 360 para poder discutir y debatir y de repente poner de manifiesto algunas de las reformas que se han aplicado y se han presentado al Código Procesal Civil de 1993. Precisamente hablaré en estos breves minutos sobre la reforma al recurso de casación y también la reforma, integración de otras técnicas propias a la casación como el precedente vinculante. Sin ir muy lejos, hace 2 años, aproximadamente el segundo semestre del 2016, el Ministerio de Justicia convocó a una comisión de revisión o de reforma del CPC de 1993, la cual estuvo compuesta por diferentes profesores, abogados y jueces también, bajo la presidencia y dirección del profesor Giovanni Priori, quien tuvo la gentileza de invitarme. Uno de los macro temas para poder debatir y revisar críticamente, propositivamente, fue el tema del recurso de casación, las funciones de la Corte Suprema y la inserción de una nueva técnica llamada el precedente judicial, el precedente vinculante. Sobre este punto voy a detenerme para poder alcanzar algunas ideas y fundamentos del espíritu de la reforma. En primer lugar, cuando se habla de la reforma del recurso de casación, en realidad la Comisión enfrentó un problema casi previo, que fue qué tipo de Corte Suprema, ¿no? Qué tipo de Corte Vértice, qué tipo de Corte Suprema necesitamos. Y eso sin duda equivale a un examen idiosincrático y cultural para analizar y evaluar cómo es que está funcionando actualmente nuestra Corte Suprema, qué finalidades persigue y por lo tanto cómo es que se ejerce la práctica a nivel de casación, ¿no? Y para esto fue importantísimo basarnos en los dos modelos teóricos de Cortes Supremas, el modelo reactivo y el modelo proactivo. Y lamentablemente, por una cuestión idiosincrática, como lo digo, actualmente nuestra Corte Suprema a veces funciona más como un modelo de corte, o adopta un modelo de corte reactivo, ¿no? ¿En qué sentido? En que a veces por el simple hecho de recibir tantas casaciones o emitir tantas sentencias casatorias, muchas de improcedencia, da la sensación de que estuviese funcionando más como una tercera instancia, en la cual tan solo bastaría de que una de las partes interponga este recurso de casación para que casi automáticamente se tramite, ¿no? Es una corte de este modelo reactivo que no crea derecho, que no entiende que una de las principales fuentes también del derecho es la jurisprudencia y que por lo tanto no crea precedentes. Como antagonista o en sentido contrario tenemos también este modelo proactivo, que fue lo que también se discutió y trató en la comisión, que es más un modelo en el cual extraordinariamente se llega a la Corte Suprema. ¿Y por qué extraordinariamente? Porque se entiende que es una corte más de interpretación jurídica, una corte en donde solamente deben llegar cuestiones muy relevantes que tengan un impacto social, jurídico, económico importante, y por lo tanto debe restringirse el acceso a la casación. Con estos dos modelos, entonces comenzamos a ver un poco qué camino podría también recorrer el recurso de casación. Y casualmente, si es que uno en la actualidad revisa el recurso de casación vigente en el CPC, va a encontrar de que es muy fácil argumentar o fundamentar las causales para este recurso de casación. El primer problema que identificamos fue, por ejemplo, de que la única causal que actualmente se debe interponer o se debe fundamentar en la interposición de la casación es la infracción normativa. Que infracción normativa casi equivale, ¿no?, a identificar o una aplicación indebida de una norma de derecho material, una interpretación errónea o equivocada, ¿no?, y por lo tanto una función de corrección que debe hacer la Corte. Casi como eso. No obstante, nos basamos mucho también, o nos inspiramos, mejor dicho, en otros modelos de Cortes Supremas, tales como el alemán o como el anglosajón, en donde se aplica más este modelo proactivo de Corte Suprema. Y en la comisión, así como ya está en la propuesta de reforma, la práctica casatoria cambia totalmente. Cambia totalmente en el sentido de que
la casación va a ser un recurso, ahora sí extraordinario, el cual la Corte va a decidir discrecionalmente si declara procedente o no. Y haciendo un parangón con la gracia del certiorari, la cual se aplica en Estados Unidos y en gran parte del common law, nosotros hemos integrado algunas técnicas de la casación y hemos excluido otras características y requisitos para poder permitir de que la Corte discrecionalmente seleccione individualmente qué recursos de casación admitir y qué otros no. Esto suscitó sin duda mucha discusión debido a que estaremos aproximándonos un poco más a la idea de una Corte Suprema del Common Law, en donde casi es una gracia jurisprudencial, o sea, no es derecho, es una gracia jurisprudencial que se puede acceder a la Corte Suprema. Este es el modelo que hemos adoptado en la Comisión, que está plasmado en el proyecto y que si es que llega a integrarse al ordenamiento jurídico vigente, si es que llega a ser una norma cogente de jus cogens, entonces la práctica casatoria cambiaría totalmente. Haciendo una pequeña conclusión parcial, lo que tenemos hasta el día de hoy es un recurso de casación que no tiene mucha restricción para el acceso a la Corte Suprema y en sentido contrario, la propuesta de reforma está más bien en que el recurso de casación debe ser fundamentado de tal manera de que comprenda una cuestión de relevancia jurídica muy fuerte, muy grande, bien sea porque pueda tener un impacto en la sociedad, en la economía, en el mismo desarrollo del derecho y que la Corte deba necesitar, o necesite mejor dicho, adoptar y resolver este recurso de casación. Esto también tendría como efecto inmediato reducir el número elevadísimo de recursos de casación que son interpuestos, bien sea de manera poco fundamentada o bien sea de manera maliciosa, ¿no? Impugnación de mala fe. Porque como lo repito, la práctica casatoria por parte ya de los abogados implicaría fundamentar ya no solo una infracción normativa, sino de que este recurso de casación contenga tal relevancia para el desarrollo del derecho que la Corte deba resolver. Y esto es totalmente distinto a lo que tenemos hoy día. El tercer punto, hemos partido de los modelos de Corte Suprema y esto se refleja en los principios en este capítulo de casación. El segundo punto fue la modificación de la casación. Y el tercer punto, el cual implica ya un poco más la materialización de todo lo que estaba comentando, es el desarrollo del precedente judicial. Y es que es una cuestión casi lógica o consecuente. Si es que es una Corte que tiene una finalidad ahora más de producción jurídica, de derecho, o sea, a través de la jurisprudencia vinculante, y si es que a las partes ahora litigantes se les restringe más el acceso a esta Corte, eso quiere decir de que la Corte tendrá menos recursos de casación que resolver. Pero estos menos recursos de casación serán de repente los más trascendentales o fundamentales y deberá ameritar una respuesta judicial vinculante. A lo que hago mención es al precedente judicial, al precedente vinculante, que actualmente lo tenemos regulado en el artículo 400 como pleno casatorio, terminología equivocada, y que hemos propuesto modificarlo por precedente judicial. Y tan solo para que pueda quedar de manifiesto la importancia del tema, al día de hoy en el CPC tan solo tenemos un artículo que regula este instituto y en la reforma hemos integrado aproximadamente 10 o más artículos relativos solo al precedente vinculante. ¿Y cómo hemos comenzado? Hemos hecho la división de las decisiones de la Corte Suprema que podrían tener una aptitud de ser precedente y aquellas que no. Evidentemente, por ejemplo, los autos que se emiten en la Corte Suprema no tendrían esta potencialidad de ser precedentes judiciales, ¿no? Porque no resuelven el fondo de un asunto. En segundo lugar, hemos indicado también, hemos propuesto la deliberación conjunta de los magistrados para también poder declarar un precedente vinculante, si es que es con mayoría, si es que es con una unanimidad para poder generar una sentencia casatoria que se convierta en precedente vinculante. Nosotros hemos planteado de que sería una mayoría, eso quiere decir 4. 4 votos implicaría de que al resolver la casación los magistrados puedan determinar si es que puede ser precedente vinculante o no. Otro tema importante, y esta ya es una cuestión novedosa respecto de las técnicas del precedente, son las técnicas de aplicación e interpretación. Esto que implica de que se pueda distinguir el precedente vinculante, esto es, inaplicarlo para el caso concreto, y poder permitir de que de repente este caso que haya subido a la Corte Suprema sea resuelto no necesariamente con ese precedente.
este trabajo de interpretación del precedente vinculante va a cambiar fundamentalmente la motivación también de la sentencia cuando se esté trabajando con un precedente. Otro tema fundamental es también la posibilidad de que la misma Corte revoque sus precedentes a través de esta práctica llamada overruling o revocación del precedente vinculante, que se da con algunos supuestos como el cambio de criterio o el cambio de teorías o de doctrinas que ameriten justamente cambiar la cuestión jurídica del precedente vinculante. Entonces, para hacer un gran resumen, la modificación en lo que respecta a la casación y precedentes parte, diría yo, desde la raíz, que es desde revisitar la función y naturaleza de la Corte Suprema del Perú actualmente. Y según ese diagnóstico, partir entonces, como lo hicimos en la comisión, hacia una mejora de las finalidades y de las funciones también que la Corte Suprema realiza a propósito del recurso de casación, ¿no? Para que finalmente esta Corte que emita ahora derecho, porque es una Corte de interpretación jurídica, pueda generar precedentes vinculantes si lo cree conveniente o no. Como una reflexión final, yo estoy convencido de que esta propuesta de reforma podría mejorar mucho la práctica casatoria y también mejorar la imagen y el aspecto y la identidad de la Corte Suprema, pero también es importante mencionar de que, particularmente creo, de que mientras menos trabaje una Corte Suprema, mejorará su trabajo. Y esto invita a una paradoja, porque mientras entonces menos casos o casaciones tenga la Corte Suprema, esto implica que mejor va a trabajar. ¿Y por qué mejor trabajaría? Porque solo se dedicaría a ver cuestiones fundamentales y porque estos pocos casos ameritaría de que se produzca jurisprudencia vinculante, que es lo último que acabo de mencionar.